Estamos muy agradecidos a nuestro amado Señor Jesucristo que nos permita tener a nuestro hermano William con nosotros. Y nuestra petición, nuestra oración, que Dios lo bendiga y que este saludo que Él nos va a dar sea de gran ayuda espiritual para todos nosotros y para todos nuestros hermanos en cualquier parte del mundo donde esta palabra llegue. En el nombre del Señor Jesucristo lo pedimos. Amén, amén y amén. Y ahora con nosotros nuestro apreciado hermano y amigo, el reverendo William Soto Santiago. Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Es una bendición grande para mí estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo, para lo cual quiero leer en Efesios capítulo 2, versos 19 al 22, donde dice San Pablo: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es el templo del Señor Jesucristo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Así como en el Antiguo Testamento Dios ordenó al profeta Moisés construirle un templo, un tabernáculo, el cual fue construido por Moisés de acuerdo al diseño que Dios le mostró allá en el monte Sinaí. Así también encontramos que en el mismo Antiguo Testamento Dios puso en el corazón de David construir un templo de piedras y de madera, y le dio el diseño también, pues el rey David dice que todo fue trazado por la mano de Dios. Ese templo que construyó Salomón, porque David, aunque tuvo la revelación de que debía ser construido un templo y deseó en su corazón construirlo, Dios le dijo: tú no lo vas a construir sino tu hijo, porque tú has derramado mucha sangre, o sea, en las guerras, muchas guerras, y mató muchas personas. Por lo tanto, no le fue permitido a David construir ese templo, pero David proveyó oro, plata, bronce, de todo, y le dijo a Salomón: Salomón, a ti te ha escogido Dios para que le construya un templo. Ahí tienes todo el oro, la plata, todo esto que yo he almacenado, o sea, mis economías, aquí están, y manos a la obra. Y si falta algo, entonces consíguelo, a lo que falte. Y luego Salomón, luego de la muerte de David, Salomón construyó el templo. Hay algo que nos llama la atención en ese templo que construyó el rey Salomón, y es que en el templo que construyó el profeta Moisés, en el tabernáculo que construyó, en el lugar santísimo,
estaba el arca del pacto, y la tapa del arca del pacto, que era de oro, llamada el propiciatorio, en donde estaban también 2 querubines de oro, y en medio de los 2 querubines de oro estaba la presencia de Dios en la luz de la Shekinah, la luz de la columna de fuego. Allí era donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y esparcía con su dedo 7 veces la sangre del macho cabrío de la expiación, y esto lo hacía para hacer reconciliación con Dios, o sea, para el pueblo ser reconciliado con Dios, y quedaban cubiertos los pecados del pueblo hebreo, de cada persona como individuo y del pueblo como nación. En el tabernáculo o templo que construyó Salomón, encontramos que en adición construyó y colocó 2 querubines gigantes de madera de olivo y los cubrió de oro. Ahora, esto que vemos tanto en el tabernáculo que construyó Moisés como en el templo que construyó el rey Salomón es tipo y figura de las cosas celestiales. De esto fue que habló San Pablo en el capítulo 9 de Hebreos capítulo 9, versos 3, vamos a ver, verso 1 en adelante, dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solamente de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Ahí podemos ver cómo estaba dispuesto el templo que construyó el rey Salomón y también el que construyó el profeta Moisés. Sigue diciendo, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, y ahora Cristo es sumo sacerdote, no del templo terrenal, sino del templo celestial, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni por becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y ahora,
en el templo que está en el cielo está Jesucristo como sumo sacerdote con su propia sangre, con la cual intercede por todos los hijos e hijas de Dios, todas las personas escritas en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Por lo tanto, tenemos un sumo sacerdote en el templo celestial que intercede por todos nosotros. Y ahora, ya el templo terrenal que construyó Salomón y el tabernáculo que había construido Moisés no están. ¿Y dónde está la sangre de la expiación para las personas obtener el perdón de sus pecados y ser limpios de todo pecado? Está en el cielo, en el templo celestial. Y el sumo sacerdote ya no es un sumo sacerdote del orden levítico de la religión hebrea, sino del orden celestial de Melquisedec. Y él es un sumo sacerdote para hebreos y para gentiles también. Un nuevo orden sacerdotal está vigente, el cual es el de Melquisedec. Y un orden sacerdotal dejó de existir, el cual es el orden de Leví o Levítico, y por consiguiente el orden sacerdotal de los sumos sacerdotes descendientes de Aarón dejó de existir. De esto es que dice San Pablo en el capítulo 7 de Hebreos, verso 11 al 12, dice: si pues la purificación fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de la ley. Ahora el sacerdocio levítico, del cual Aarón era el sumo sacerdote y los descendientes de Aarón eran sumos sacerdotes, ahora ya ese sacerdocio levítico, ese orden sacerdotal ya no existe delante de Dios. Es como en algunos países que tienen reyes, pero ya no están reinando, sino que lo que tienen es otro orden de gobierno, pero tienen el rey y hace asuntos diplomáticos, lo usan para asuntos diplomáticos, pero ya la forma de gobierno no es la monarquía. Así es en algunos países. Y ahora el orden sacerdotal levítico ya no existe delante de Dios. Pero el pueblo hebreo lo tiene para que les ministren las cosas de la ley, pero ya todo ese tiempo de la ley y del sumo sacerdocio según el orden de Aarón, pues tenía que ser un descendiente de Aarón cada sumo sacerdote, ya eso no existe delante de Dios. Ya hay un nuevo orden sacerdotal, el cual es un orden sacerdotal eterno, el orden sacerdotal de Melquisedec. En el orden sacerdotal levítico solamente se estaba reflejando ese orden sacerdotal celestial. Y en el orden establecido en cuanto a la religión hebrea y al templo, solamente se estaba reflejando el templo celestial. Y ahora, en el Nuevo Testamento, se ha estado materializando el templo celestial en todos los creyentes en Jesucristo. Y ahora
Jesucristo está construyendo un nuevo templo, el cual es su iglesia, de lo cual habla también aquí San Pablo cuando habla de la iglesia del Señor Jesucristo. Dice en Hebreos capítulo 3, verso 5 en adelante, dice: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. También en la escritura que leímos dice que somos la familia de Dios, somos descendientes de Dios. Dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, capítulo 2, verso 19 en adelante de Efesios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Un miembro de la familia de Dios, un hijo o hija de Dios. Eso es la cosa más grande que una persona puede ser en la familia de Dios. Así como en la familia suya, ustedes que son padres, lo más grande que hay en la familia de ustedes es los hijos, porque son los descendientes de ustedes. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y así como la iglesia del Señor Jesucristo es el templo que Cristo está construyendo con piedras vivas, seres humanos que lo han recibido como Salvador, también cada creyente en Cristo como individuo es un templo espiritual para morada de Dios en espíritu, en él, en la persona. Así es que lo mismo que Dios hace, lo mismo que Cristo hace con su iglesia, lo hace con cada miembro de su iglesia. Vean, 1 de Pedro capítulo 12, verso 4 en adelante dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. ¿Ven? Una casa espiritual, un templo espiritual. Cada uno como individuo y también todos como miembros de la iglesia de Jesucristo, formando así el templo espiritual, la iglesia del Señor Jesucristo. Y sacerdocio santo. Pertenecemos también no solamente a un templo, somos también un templo como individuos y pertenecemos también al orden sacerdotal de ese templo espiritual. Y sacerdocio santo, ese sacerdocio, orden sacerdotal, es el orden sacerdotal de Melquisedec, al cual usted y yo pertenecemos como sacerdotes del orden de Melquisedec. Pero Jesucristo es el sumo sacerdote de ese orden sacerdotal, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo es que ofrecemos a Dios sacrificios espirituales, alabanzas, cánticos, oraciones y así por el estilo.
Por eso San Pablo dijo, todo lo que hagáis, hacedlo todo en el nombre de Jesucristo. Todo hay que hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo, porque todo lo que hacemos, lo hacemos a través de Jesucristo para Dios. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, ninguna persona puede llegar a Dios a menos que no sea a través de Jesucristo. No puede llegar a Dios para recibir salvación, no puede llegar a Dios para recibir las bendiciones del cielo, y no puede llegar a Dios para ofrecerle cánticos, alabanzas, para glorificar el nombre de Dios. Tiene que hacerlo a través de Jesucristo. Por eso todo lo que hagáis, ya sea de palabras o de hechos, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Sigue diciendo San Pedro, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos llamó del reino de las tinieblas, del reino del maligno, y nos colocó en su reino de luz y de vida eterna, para que anunciemos las virtudes de Jesucristo, el cual nos llamó, y demos a conocer el poder de Cristo para salvación a los judíos y a los gentiles también, para que demos a conocer el misterio del Evangelio de Cristo. El misterio del Evangelio de Cristo gira alrededor de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario. Alrededor de la primera venida de Cristo y su obra es que gira la predicación del Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, hemos sido llamados y escogidos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso en San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16, dice: Cristo, ya resucitado, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tan simple como eso. ¿Ven lo sencillo que es todo? Se da a conocer por medio de la predicación del evangelio de Cristo el misterio de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario, y la oportunidad que tiene todo ser humano de obtener el perdón de sus pecados, ser limpios de todo pecado con la sangre de Cristo, ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y recibir el Espíritu Santo y obtener el nuevo nacimiento, y por consiguiente nacer en la iglesia del Señor Jesucristo, que es el templo espiritual de Jesucristo, donde mora Cristo en Espíritu Santo,
y donde Él llama y junta sus ovejas, sus escogidos de edad en edad. Porque la iglesia del Señor Jesucristo, que es su templo espiritual, es el redil del Señor Jesucristo, donde el Espíritu Santo está manifestado de etapa en etapa, llamando y juntando sus ovejas. Y así va creciendo ese templo espiritual de Cristo a medida que Él llama a sus escogidos, a medida que van llegando, va creciendo el templo, así como cuando un constructor, un albañil, comienza a colocar bloques o piedras en la construcción de un edificio. A medida que va colocando más piedras o más bloques, va montando más bloques en la construcción, va creciendo. Pero al principio se ve solamente el lugar donde va a ser construido, y luego echan el fundamento y colocan ahí la base y el piso. Eso fue el tiempo de los apóstoles. Luego comienzan las paredes con los diferentes mensajeros de Dios, San Pablo y los otros mensajeros, y comienza a crecer. Y luego al final le colocan la piedra de corona, que es Cristo, y la piedra de corona como edad, que es la edad de la piedra angular. Y ahí es donde nos corresponde a nosotros estar, en la etapa de la edad de la piedra angular, que es nuestro lugar. Y esa etapa de la edad de la piedra angular corresponde al lugar santísimo del templo espiritual de Jesucristo. Por eso el arca del pacto, la cual fue colocada en el lugar santísimo, pero para ser colocada en el lugar santísimo pasó por los lugares diferentes hasta llegar al lugar santísimo. Y el arca del pacto, que es Cristo, la palabra, el verbo, ha venido de edad en edad manifestándose en Espíritu Santo y ha estado pasando por las diferentes etapas de su iglesia. Pero para este tiempo final es colocada el arca del pacto, la palabra, Cristo, el Espíritu Santo, dentro del lugar santísimo de este templo espiritual de nuestro amado Señor Jesucristo, el cual es su iglesia. Y ahí en su iglesia, en la etapa del lugar santísimo, que es la etapa de la edad de la piedra angular, es el lugar para el arca del pacto con el propiciatorio, y los dos querubines de oro y los dos querubines de madera de olivo cubiertos de oro. Por eso es que los ministerios de los dos olivos de Apocalipsis capítulo 11, que corresponden a los dos ungidos que están delante de la presencia de Dios, y también los dos candeleros de oro, corresponden al lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Esos son los ministerios correspondientes a este tiempo final. Así como tuvo los 7 ministerios durante las 7 edades de la iglesia, que corresponden a los 7 mensajeros en los cuales se manifestó el Espíritu Santo y operó esos ministerios. Para este tiempo final, en la iglesia del Señor Jesucristo, hemos llegado a la etapa del lugar santísimo, la edad de la piedra angular. Por eso, Cristo está construyendo el lugar santísimo de su templo espiritual. ¿Con qué? Con piedras vivas, con seres humanos. Y cuando se haya completado su iglesia, cuando se haya completado el lugar santísimo, se habrá completado la construcción del templo del Señor Jesucristo. Y será dedicado a Dios, para morada de Dios, en ese Espíritu Santo, en ese templo espiritual. Y entonces Dios, en Espíritu Santo, en toda su plenitud, será manifestado en
ese templo espiritual. Y así como entró en el tabernáculo que construyó Moisés y pasó hasta el lugar santísimo y se colocó sobre el propiciatorio en medio de los dos querubines de oro, y así como hizo también cuando Salomón dedicó el templo, vino Dios en la columna de fuego, la luz de la Shequina, entró al templo y pasó hasta el lugar santísimo y se colocó sobre el arca del pacto en medio de los dos querubines de oro y por consiguiente en medio de los dos querubines de madero de olivo, y los cuales estaban cubiertos de oro, los cuales eran gigantes, y bajo las alas de ellos estaba el arca del pacto. Así es que en la iglesia del Señor Jesucristo tiene que materializarse en los miembros de la iglesia de Jesucristo de etapa en etapa lo que estaba como tipo y figura en el tabernáculo que construyó Moisés y en el templo que construyó el rey Salomón. Cristo no puede construir un templo diferente, tiene que ser igual en cuanto al contenido, pero con seres humanos en los cuales se hagan realidad, se cumplan, se materialicen esos tipos y figuras. Así como el sacrificio del macho cabrío de la expiación se hizo realidad en un hombre llamado Jesús, se materializó en él. Por lo tanto, ya no se necesitan sacrificios por el pecado. También el sacrificio del Cordero Pascual se materializó en Cristo cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Por lo tanto, ya no se necesitan los sacrificios del Cordero Pascual. Cristo es nuestra Pascua. ¿Ve? Y por cuanto Cristo está construyendo un templo con seres humanos, ya no se necesita ni el tabernáculo que construyó Moisés, ni el templo que construyó el rey Salomón, ni ningún otro templo, porque Cristo está construyendo su templo humano con seres humanos, así como el mismo Cristo en su cuerpo físico era el templo humano donde Dios moraba en toda su plenitud y donde mora en toda su plenitud. Por eso es que Cristo en San Mateo nos dice, hablándonos acerca del templo en San Mateo capítulo 12 verso 6, os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y uno mayor que el templo era Cristo, el templo humano de Dios, el hombre donde estaba morando Dios en toda su plenitud. También en San Juan capítulo 12 verso 19, Cristo frente al templo dice, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y todos pensaban que él estaba hablando acerca del templo físico, pero él no estaba hablando acerca del templo físico. Vean de lo que él estaba hablando. San Juan capítulo 12 verso 19 en adelante dice, o 18 en adelante dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? O sea, había sacado fuera los mercaderes del templo. Respondió Jesús y les dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. También cada uno de nosotros somos un templo espiritual donde mora Dios en Espíritu Santo. Por lo tanto, usted y yo somos un templo. Ahora, podemos ver que ya no se necesita un templo en Jerusalén,
para Dios morar en un templo, porque Dios está morando en Espíritu Santo, en el templo espiritual de Jesucristo, que es su iglesia. San Pablo decía, ¿no saben ustedes que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y también habla acerca de la iglesia y dice que la iglesia es templo de Dios. Así es que hemos estado viendo el templo de Jesucristo como iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo, y el templo del Señor Jesucristo como individuos que son los creyentes en Cristo. El templo del Señor Jesucristo como iglesia es llamado también la esposa del Cordero. Es el tabernáculo de Dios con los hombres, conforme Apocalipsis capítulo 21. Por lo tanto, habiendo un templo superior a un templo físico de piedra y madera, entonces el que permanecerá para toda la eternidad será el templo formado por seres humanos. Vean, en la eternidad, hablándonos el libro del Apocalipsis, dice en el capítulo 21, verso 22 en adelante, dice, y no vi en ella templo, y no vi en ella templo, o sea, en la Nueva Jerusalén no vio un templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Aquí podemos ver que no habrá un templo de 4 paredes. En la Nueva Jerusalén estará Cristo con todos los que forman su iglesia, todos los que forman su templo espiritual. Y allí también estarán los del Antiguo Testamento en cierto lugar, los escogidos de aquel tiempo en cierto lugar, y también los 144,000 hebreos que serán llamados en este tiempo final, de los cuales la Escritura nos habla en Apocalipsis capítulo 7 y capítulo 14, y nos dice que serán 12,000 de cada tribu. Ahora, en la Nueva Jerusalén, esa ciudad que será establecida en este planeta Tierra, que tendrá 1,500 millas de ancho y 1,500 millas de largo y 1,500 millas de alto, o sea que es la misma medida a lo ancho y a lo largo también, es en forma cuadrada y luego hacia arriba en forma de pirámide. La ciudad más grande que haya existido en la tierra será la que vendrá a existencia después del reino milenial. Y esa será la ciudad donde yo habitaré. ¿Y quién más habitará allá? Usted y yo también. Usted también estará allá, porque todos los que forman el templo de Jesucristo estarán allí, con Jesucristo nuestro Salvador, y con cuerpos eternos, cuerpos glorificados, iguales al cuerpo glorificado de Jesucristo nuestro Salvador. Y jovencitos para toda la eternidad. Muchos conquistadores españoles y de otras naciones buscaron la fuente de la juventud. Y la fuente de la juventud es Jesucristo, nuestro Salvador. El que busca la fuente de la juventud, sin saberlo, está buscando a Cristo. Pero si no sabe, no conoce el misterio de Cristo,
entonces busca un lugar de agua, creyendo que eso es la fuente de la juventud. Pero Cristo dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre, o por su vientre, por su interior. Y esto dijo del Espíritu que recibirían los que creerían en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo en aquellos días, porque Jesucristo todavía no había sido glorificado. Eso está en San Juan capítulo 7, versos 37 al 39. Y en Apocalipsis capítulo 21 nos dice, desde el verso 5 en adelante, dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. También a cada uno de nosotros nos hará un cuerpo nuevo. Nos hará nuevos completamente, jóvenes y eternos y glorificados. Y aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y ahora, cualquier persona puede pensar, nos va a dar de la fuente del agua de la vida. Así es que nos va a dar en un vaso de agua, la vamos a tomar y vamos a vivir eternamente. No, la fuente del agua de la vida es Cristo. Y el agua de la vida es el Espíritu Santo. Él nos da el Espíritu Santo, que es el agua de la vida, y obtenemos vida eterna. Por eso la persona, cuando recibe a Cristo como Salvador, lo recibe para que Cristo le dé vida eterna. Y la persona recibe a Cristo como Salvador arrepentido de sus pecados y le pide perdón a Cristo por sus pecados. Cristo lo perdona, con su sangre lo limpia de todo pecado, es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y la persona ha obtenido el nuevo nacimiento, ha tomado del agua de la vida, ha recibido el Espíritu Santo, porque ha tomado de la fuente del agua de la vida de Cristo. Y de ahí es donde viene el Espíritu Santo, el agua de la vida. Por eso a la mujer samaritana Cristo le dijo, si tú supieras quién es el que te pide de beber, tú pedirías de él y él te daría agua que salta para vida eterna, agua de vida eterna. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú pedirías de él y él te daría agua de vida, agua que salta para vida eterna. En Apocalipsis capítulo 22, versos 16 y 17 dice, yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. El Espíritu Santo que está en la iglesia desde el día de Pentecostés, pues Cristo dijo, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Y cómo Cristo estaría en medio de su iglesia? En Espíritu Santo. Y Cristo en Espíritu Santo es el que dice estas cosas, y la esposa, que es la iglesia, vean, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga.
y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Por eso encontramos que se predica el Evangelio de Cristo, en donde se extiende esta invitación. Para el que quiera vivir eternamente, venga a la fuente del agua de vida eterna, que es Cristo, lo reciba como Salvador y tome del agua de la vida. El Espíritu Santo lo reciba en su interior y así obtenga vida eterna. El Espíritu Santo hace esta invitación y la iglesia del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo, por medio de sus diferentes mensajeros, y la iglesia del Señor Jesucristo, llevando el mensaje del Evangelio de Cristo. Así es como se cumple y se hace realidad esta invitación. El Espíritu y la esposa dicen: ven. Esto es el mensajero, el Espíritu Santo en el mensajero de cada tiempo, hablando, y la iglesia hablando, llevando el mensaje de Dios para el tiempo que le toca vivir, el cual viene por el Espíritu Santo a través del mensajero de cada etapa, de cada edad. Y todo esto ocurre ¿dónde? En el templo del Señor Jesucristo. Y de ahí es que la voz de Cristo se escucha y se extiende hacia todos los seres humanos. Voz del templo espiritual de Cristo es la voz del Espíritu Santo por medio de sus diferentes mensajeros en cada etapa de la iglesia. Y todavía la voz del Espíritu Santo está en medio de su iglesia, donde en la edad de la piedra angular, el lugar santísimo de su templo espiritual, el templo del Señor Jesucristo. A ese templo es que yo pertenezco, y que más, cada uno de ustedes también. Y toda persona que todavía no ha recibido a Cristo no pertenece a este templo, pero puede pertenecer a ese templo recibiendo a Cristo como su Salvador. Y si hay alguna persona que en esta tarde quiere recibir a Cristo como Salvador para pertenecer al templo del Señor Jesucristo, ese templo espiritual, su iglesia, puede levantar su mano y estaré orando por usted en esta ocasión. Si hay alguno, puede levantar su mano y oraré por usted. Allá veo en la parte de atrás una mano levantada. Si hay más personas, levanten sus manos y oraré por ustedes. Hay más manos levantadas, así es que pueden pasar a la frente y estaré orando por ustedes en estos momentos. Todos los que desean pertenecer al templo del Señor Jesucristo pueden pasar a la frente para orar por ustedes en esta ocasión. Los niños también de 10 años en adelante pueden pasar para orar por ustedes, para que reciban a Cristo como su Salvador. Si hay más personas, pueden pasar para orar por ustedes, para que Cristo les reciba y perdone vuestros pecados y con su sangre les limpie de todo pecado. Sean bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo y Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y obtengan el nuevo nacimiento y vengan a formar parte del templo espiritual de Jesucristo nuestro Salvador. Los que faltan por pasar, pueden pasar. Ustedes han escuchado la predicación del Evangelio de Cristo y Cristo les ha hablado a vuestras almas. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Recibe a Cristo para que Él te bendiga y salve tu alma.
y vengas a formar parte del templo espiritual de Jesucristo, nuestro Salvador. El que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. La decisión más importante que un ser humano hace es recibir a Cristo como su Salvador. No hay otra decisión más importante, porque la decisión de recibir a Cristo como Salvador coloca a la persona en la vida eterna. No hay otra cosa que coloque a un ser humano en la vida eterna, sino recibir a Cristo como su Salvador. Para eso es que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, para que Él nos dé vida eterna. Sin Cristo no hay vida eterna. Con Cristo hay vida eterna. Por eso es que todo ser humano necesita ¿a quién? A Jesucristo. Todos tenemos necesidad de Jesucristo. Y todos queremos vivir eternamente. Si vivir en estos cuerpos es tan bueno, ¿cómo será en un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible, que no se pone viejo y glorificado como el cuerpo de Jesucristo glorificado? Eso es tan glorioso que no hay palabras para expresar lo hermoso y glorioso que va a ser para nosotros vivir en un cuerpo eterno y glorificado. Jesucristo ascendió al cielo hace unos 2000 años y todavía está tan joven como cuando se fue. Cuando sabemos eso, decimos, esa es la clase de cuerpo que yo necesito. Porque cuando me veo en el espejo, veo como que unas arruguitas me están saliendo por aquí, que le llaman pata de gallina o de gallo. Pero en el nuevo cuerpo, ni siquiera una señal de edad va a notarse. La única señal de edad será la señal de la edad de la juventud. La señal que se verá será que siempre estaremos jóvenes, y pasarán 1000 años y estaremos jóvenes, y pasará 1.000.000 de años y estaremos jóvenes, y así por el estilo. Todo el tiempo joven. ¿Por qué? Porque Cristo ha prometido para todos los creyentes en Él un cuerpo nuevo y glorificado, eterno, como es su cuerpo glorificado. A todo lo que Cristo es heredero, somos herederos también nosotros. Él tiene un cuerpo glorificado, nosotros tendremos un cuerpo glorificado también. Por eso es tan importante pertenecer al templo del Señor Jesucristo, que es su iglesia. Y entramos a ese cuerpo místico de creyentes, a ese templo, recibiendo a Cristo como nuestro Salvador, lavando nuestros pecados en su sangre, siendo bautizados en agua en su nombre y recibiendo su Espíritu Santo y obteniendo el nuevo nacimiento. Y así nacemos de nuevo, nacemos a una nueva vida, a la vida eterna, en el reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador. Porque la vida física que tenemos, la cual recibimos de nuestros padres, mucho hicieron nuestros padres, darnos una vida como esta que tenemos, pero no pudieron darnos una vida eterna, porque el único que puede dar vida eterna al ser humano es Dios a través de Jesucristo. Por lo tanto, Cristo es el que nos otorga la salvación y vida eterna. Por eso es que todo ser humano necesita a Jesucristo como Salvador para vivir eternamente. Miren lo sencillo que es todo. Para usted estar vivo, usted necesitó recibir esa vida física y usted necesitó nacer. Si no nacía, no podía estar aquí entre nosotros en estos momentos. Y para usted vivir en la vida eterna, necesita nacer en la vida eterna, y eso lo obtiene por medio del nuevo nacimiento que Cristo le da a usted y a mí,
bautizándonos con su Espíritu Santo y produciendo así el nuevo nacimiento. Él dijo, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. No puede entrar a ese reino eterno para vivir eternamente. Por eso es tan importante creer en Cristo como Salvador, ser bautizados en agua en su nombre, y Él nos bautiza con Espíritu Santo y fuego y obtenemos el nuevo nacimiento, y así aseguramos nuestro futuro eterno con Jesucristo en su reino eterno. Ninguna otra persona le puede asegurar a usted o a mí el futuro, sino Jesucristo. El futuro después de esta vida terrenal solamente lo asegura Cristo en su reino eterno a aquellos que lo reciben como su Salvador. Si hay alguna otra persona, puede pasar y ya estaremos orando por todos los que han pasado. Vamos a estar puestos en pie para orar. Si falta alguno todavía, puede pasar. Vamos a orar. Recuerden que es un asunto de vida eterna para aquellos que reciben a Cristo como Salvador. Inclinemos nuestros rostros, repitan conmigo esta oración. Señor Jesucristo, he creído con toda mi alma en ti y en tu sacrificio en la cruz del Calvario. Reconozco que tú llevaste mis pecados en tu cuerpo y en la cruz del Calvario moriste por mis pecados, para que yo pueda vivir eternamente contigo en tu reino eterno. Señor Jesucristo, reconozco que tu sangre es la única que limpia de todo pecado al ser humano. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador. Te ruego perdones mis pecados y me limpies con tu sangre de todo pecado. Y te ruego me bautices con Espíritu Santo y fuego y produzcas en mí el nuevo nacimiento. Señor Jesucristo, seré bautizado en agua en tu nombre, en donde me identificaré contigo en tu muerte, sepultura y resurrección. Y te ruego me bautices con Espíritu Santo y fuego. Quiero entrar a tu reino eterno. Quiero vivir contigo por toda la eternidad. Señor Jesucristo, salva mi alma. Te lo ruego. En tus manos encomiendo mi alma. Públicamente doy fe de mi fe en ti. Te confieso como mi Salvador. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Salva mi alma, Señor Jesucristo. Te lo ruego. Amén. En tu nombre glorioso, Señor Jesucristo, te lo ruego. Amén. Ahora repitan conmigo. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Cristo les ha perdonado, les ha limpiado con su sangre de todo pecado, les ha recibido a todos ustedes, y ahora ustedes me preguntarán, ¿y cuándo puedo ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo? Porque Cristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Por cuanto ustedes
han creído de todo corazón, bien pueden ser bautizados en agua, en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuándo? Vamos a preguntarle al ministro dónde está. ¿Hay agua? Hay agua. ¿Hay bautisterio? ¿Hay ropas bautismales? Hay bautisterios, hay ropas bautismales, por lo tanto, hoy mismo pueden ser bautizados en agua, en el nombre del Señor Jesucristo. Cristo les bautizará con el Espíritu Santo y fuego y producirá en ustedes el nuevo nacimiento. Y así nacerán a una nueva vida, a la vida eterna en el reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador. Y así serán miembros del templo espiritual de Jesucristo, nuestro Salvador, como piedras vivas en el templo espiritual de Jesucristo, nuestro Salvador. Hemos visto la forma de venir a formar parte del templo espiritual de Jesucristo. Vamos a orar unos momentos, inclinemos nuestros rostros, no tienen que repetir esta oración. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre del Señor Jesucristo, vengo a ti, trayendo a estas personas que han recibido a tu Hijo amado Jesucristo como su Salvador. Recíbeles en tu reino, bendíceles, cuídales todos los días de su vida y, Señor Dios eterno, bautízales con Espíritu Santo y fuego. Y a sus familiares, tráelos también a los pies de Jesucristo para que reciban la salvación de vida eterna y vivan con ellos en tu reino milenial y en la eternidad. Padre, te lo ruego en el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén y amén. Ha sido para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio del templo del Señor Jesucristo. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, continúen con todos ustedes y conmigo también. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dejo nuevamente al ministro aquí para que les diga hacia dónde caminar para cambiarse de ropas y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Con nosotros aquí el ministro Juan para continuar. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Bueno, mis hermanos, todos estamos contentos, agradecidos al Señor Jesucristo y todos a una sola voz decimos: gracias a Dios por William Soto Santiago, y que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Y a ustedes también. Amén y amén. Y yo soy transformado porque estoy escuchando la voz del ángel del pacto. Amén y amén. Y yo también. Amén y amén. Gracias. Yo creo no se termina el gozo que tenemos todos de tener el privilegio de tener aquí la presencia del ángel mensajero. Estamos todos contentos, agradecidos a Dios, y Huayco principalmente les da las gracias al Señor Jesucristo por haber enviado su ángel a darnos esta gran bendición a todos los que estamos aquí presentes. Tenemos en la parte de atrás una carpa donde está el bautisterio, las personas que se van a bautizar. Ahí están los baños donde hay ropa para bautizarse, ya sea varón o mujer, pueden pasar. Ahí hay personas que los van a guiar. Bueno, mis hermanos, pues yo estoy agradecido a todos ustedes que nos acompañan. No tengo la lista aquí de los lugares, pero Dios sabe quiénes estamos acá, y yo pues le doy gracias a Dios por la visita de todos ustedes y por el apoyo que nos dan aquí a Huayco, por las grandes bendiciones y las oraciones que ustedes están haciendo para que Huayco sea un país
el cual también reciba toda la palabra del Señor Jesucristo y todos estemos oyendo lo que está hablando nuestro ángel mensajero. Muchas gracias y vamos a invitar a nuestro hermano Juan Ramos aquí para que nos